has invertido en activos como XRP, XLM, XDC o HBAR, seguro que has escuchado la narrativa de ISO 20022, una historia que asegura que estas criptomonedas son el futuro del sistema financiero global. La verdad es que esta narrativa genera un hype brutal, pero la mayoría solo ve la punta del iceberg. ¿Qué pasaría si te dijera que la realidad es mucho más compleja de lo que crees? Hoy vamos a desmontar el mito y te voy a dar las claves que no te cuentan en otros sitios. La respuesta, como casi todo en el mundo cripto, es más compleja, más interesante y mucho más prometedora de lo que crees. Para entender la verdad detrás de toda esta narrativa, tenemos que ir a la base de todo. ISO 20022 no es una criptomoneda, no es una blockchain. Es un estándar global, un nuevo idioma que los bancos de todo el planeta están obligados a aprender para comunicarse de forma más rápida, segura y eficiente. Imagina que el viejo sistema de los bancos funcionaba como un telegrama que solo decía enviar 500 a Pérez. Era un mensaje básico y sin contexto. El nuevo idioma de ISO 20022 permite que el mensaje sea como un email completo y detallado que dice enviar 500 euros a Juan Pérez por la factura de consultoría número B342 con fecha 17 de agosto de 2025. Imagínatelo. Este nivel de detalle y seguridad es lo que están exigiendo los reguladores globales. Por eso, para que una criptomoneda forme parte de esta revolución, debe ser capaz de hablar este idioma. He analizado a fondo a los protagonistas de esta revolución y lo que he descubierto es que no todos están en la misma posición. Los he clasificado en 3 grupos muy distintos, cada uno con una estrategia diferente para dominar el futuro. Empezamos con el primer nivel de proyectos, aquellos que ya están a la vanguardia y hablan el idioma ISO 20022. Y aquí viene el gran matiz: Ripple, es decir, XRP y el XRP Ledger no cumplen con el estándar de forma nativa. Su compatibilidad se logra a través de RippleNet, el producto empresarial de Ripple. RippleNet actúa como un puente, un traductor para los mensajes de los bancos, usando XRP solo para la liquidez. Es una jugada brillante, pero es fundamental entender que la magia ocurre en la capa de software de Ripple, no directamente en el Ledger. A diferencia de Ripple, Stellar, con su XLM, ha integrado la compatibilidad de forma más nativa. Gracias a sus propuestas de ecosistema, sus transacciones pueden llevar información estructurada. Esto es vital para las regulaciones y por eso muchos la consideran la que tiene la integridad más profunda. Tócate los huevos. A diferencia de Ripple, Stellar, con su XLM, ha integrado la compatibilidad de forma más nativa. Gracias a sus propuestas de ecosistema, sus transacciones pueden llevar información estructurada. Esto es vital para las regulaciones y por eso muchos la consideran la que tiene la integración más profunda. Y este es el gran olvidado, XDC Network, XDC, un proyecto diseñado desde cero para ser compatible con la mensajería de ISO 20022, especialmente en el área de las finanzas comerciales y del comercio global. Sus alianzas con empresas como R3 Corda lo posicionan como un actor silencioso pero clave en el sector. Pero la revolución tiene más de una fase. Más allá de los pioneros, hay una segunda ola de proyectos que, aunque no han completado su integración, están construyendo su tecnología con una visión clara del futuro de los pagos globales. Aquí tenemos a Algorand, que con su consenso rapidísimo y su enfoque en la tokenización de activos, se convierte en un candidato natural. Su arquitectura fue diseñada desde cero para ser escalable y segura, lo cual es vital para procesar grandes volúmenes de transacciones financieras. ¿Y qué decir de Hedera, HBAR? Con su gobernanza empresarial, respaldada por gigantes como Google, y su tecnología Hashgraph, Hedera ofrece una velocidad y un nivel de confianza que la hacen perfecta para casos de uso que requieren un cumplimiento estricto y sin fallos. Y está apoyada por Google. Quedaros con el tema. Y atención aquí, no podemos olvidar a Quant. No es una blockchain, es un protocolo de interoperabilidad. Piensa en él como un traductor universal que no solo conecta diferentes redes de criptomonedas, sino que también las une con el viejo sistema bancario, haciendo que el lenguaje ISO 20022 pueda fluir sin barreras. Finalmente, hay proyectos como Cardano e IOTA que están sentando las bases desde otra perspectiva.
Cardano, con su enfoque de la identidad digital, podría ser clave para los requisitos de conozca a su cliente. IOTA, con su estructura para el Internet de las cosas, podría ser la respuesta a los micropagos entre máquinas que también necesitarán ese estándar. Y un gran desconocido que lo está haciendo muy bien, Stronghold, construido sobre Stellar. Su reciente adquisición de una empresa especializada en ISO 20022 demuestra su compromiso por unir el dinero tradicional con el dinero digital. Y si no sabes de qué va Stellar, cómo funciona y cuál es toda su historia, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, porque tienes una serie de 3 vídeos en el canal donde lo explico todo con detalle. Así que venga, a ver el vídeo, chaval. Y es el momento de llegar al tercer nivel, los que actúan como puentes, los aliados estratégicos de esta revolución. Su rol es crucial, aunque su integración no sea nativa. Piensa en ellos como la llave que abre la puerta a otros proyectos. Estos proyectos no son compatibles por sí mismos, sino que facilitan la compatibilidad. El mejor ejemplo es Chainlink. Su tecnología de oráculos ya está colaborando con gigantes de la banca como Swift. ¿Por qué es tan importante? Porque su trabajo no es transmitir dinero, sino ser un puente de datos. Un oráculo de Chainlink puede conectarse a un sistema bancario tradicional, leer los mensajes estructurados de ISO 20022 y llevar esa información de forma segura y fiable a los contratos inteligentes de cualquier blockchain compatible. Es en esencia el conector de la información que permite que el nuevo y el viejo mundo financiero se comuniquen. Proyectos de tokenización o de pagos, como Velo Protocol o Axelar, se encuentran en esta misma posición. Su adopción institucional dependerá de su capacidad para trabajar con estos puentes y conectarse al sistema global. ¿Cuál es la conclusión? Que la narrativa ISO 20022 no es un cuento de hadas, es una realidad. Pero no todas las criptomonedas son iguales. La clave es diferenciar entre la integración real y la simple publicidad. La adopción de este estándar no será un evento de la noche a la mañana, sino un largo proceso. Como inversores, lo importante es entender el cómo y el porqué de cada proyecto. Y ahora es el momento de pedir tu opinión. ¿Conocías estas diferencias? Déjamelo en un comentario, porque ya sabes que me los leo todos, porque me interesa mucho lo que piensas. Y por supuesto no olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y por supuesto suscribirte para no perderte futuros análisis como este. Y como siempre digo, con esto y un bizcocho nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 8. Únete a mi canal de Telegram, allí podrás interactuar directamente conmigo y estar al día con las últimas novedades del mundo cripto. El enlace está en la descripción. Te espero.